Una buena tarde, estimado licenciado. Es un gusto poder saludarlo a través de este medio y espero que se encuentre muy bien. En este momento voy a referirme a la Corte de Constitucionalidad, que es el tema que nos atañe en este momento, y para ello voy a basarme en unos pilares para desarrollar este tema. Entre estos son los antecedentes históricos, el fundamento legal que se contiene dentro de la normativa de nuestro país, también la integración, las funciones, atribuciones y la competencia que tiene la Corte de Constitucionalidad dentro de nuestro territorio guatemalteco. Y para ello vamos a tomar como referencia el libro del jurista Alberto Pereira Orozco, Derecho Procesal Constitucional, el cual nos establece tres antecedentes principales que nos van a ayudar a conocer la historia de la Corte de Constitucionalidad. Tenemos en este primer caso el caso real del Colegio de Médicos en Londres contra el doctor Thomas Bonham, y nos indica que a través de este conflicto que surge se crea la figura del presidente del Tribunal de Agravios Civiles y Comunes, y esta es emitida por un fallo del juez Sir Edward de 1910. La segunda es el caso que ya hemos tenido la oportunidad de abordar en clase del señor William Marbury contra James Madison. Y en este hemos podido observar que uno de los temas principales es el orden constitucional, puesto que se habla en esta sentencia sobre la preeminencia de la Constitución sobre otras normativas. Y también tenemos la instauración del Tribunal Constitucional concebido por Hans Gelsen a través de la Constitución austriaca en el año de 1920. De esa cuenta, vamos a entender que de estos tres antecedentes nos ayudan a entender que el orden constitucional es de suma importancia para que pueda prevalecer un sistema de derecho eficiente dentro de un país. Veamos ahora la Constitución Política de la República de Guatemala, que a partir del artículo 263 empieza a referirse al 268, perdón, empieza a referirse a la Corte de Constitucionalidad. Y en este artículo nos habla sobre la función esencial de la Corte de Constitucionalidad. Y la función esencial de la Corte de Constitucionalidad no es más que la defensa del orden constitucional. Y establece además que es un tribunal permanente de jurisdicción privativa. Se integra de conformidad con el artículo 269 de la siguiente manera. Los magistrados tienen una duración en el periodo que ocupan de 5 años y van a ser designados en la manera siguiente. Primero, un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Segundo, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. Tercero, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. Cuarto, un magistrado por Consejo Superior Universitario de la Universidad San Carlos de Guatemala. Quinto, un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. El artículo 270 establece cuáles son los requisitos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y establece 4 principios esenciales, que son ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. El artículo 271 habla acerca de la presidencia de la Corte de Constitucionalidad. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran en forma rotativa por el periodo de 1 año, comenzando por el mayor de edad y siguiendo en orden descendente de edades. Y el artículo 272 establece cuáles son las funciones de la Corte de Constitucionalidad. Y vamos a observar cuáles son estas. La primera de ellas es conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general objetadas
parcial o totalmente de inconstitucionalidad. Conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia, si la apelación fuera en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con 2 vocales en la forma prevista en el artículo 269. Es importante ver cuál es la forma que se utiliza para que se pueda ampliar. Y establece en el primer párrafo del artículo ya referido que la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno que conozca de asuntos de constitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República. El número de sus integrantes se elevará a 7, es decir, 2 más de los que se refiere el artículo 272, escogiéndose los 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Continuamos observando cuáles son las funciones de la Corte Constitucional, indicando el inciso D, conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por la ley de la materia. E, emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad. Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de amparo y la constitucionalidad de las leyes, manteniendo el boletín y la gaceta jurisprudencial. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. Y actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución. De esa cuenta tenemos ya por conocidas las funciones, las atribuciones, la integración de la Corte de Constitucionalidad. Pero es importante que vayamos a una ley que es de carácter más específico, que esta es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la misma que empieza a tratar lo relativo a la Corte de Constitucionalidad a partir del artículo 159. Y este artículo nos indica lo siguiente. Si bien es cierto que a partir del título quinto empieza a hablar de la Corte de Constitucionalidad, y el 149 nos indica que la función esencial de la Corte de Constitucionalidad es la defensa del orden constitucional. Es lo mismo que encontramos en el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Su integración la vamos a encontrar en el artículo 150 y establece que la Corte de Constitucionalidad se integrará con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad contra la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiendo los otros 2 magistrados por sorteo entre los suplentes. Veamos también que los requisitos para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad son los mismos que establece la Constitución. Ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado, ser de reconocida honorabilidad, tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Y estableció unos requisitos especiales, y este artículo, el 152, indica, además de los requisitos contemplados en el artículo anterior, que les son comunes a todos ellos, deberán ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y docencia universitaria, según sea el órgano del Estado que lo designe. Veamos ahora
el artículo 163, que habla acerca de las funciones de la Corte de Constitucionalidad. Y en la primera de ellas indica que la primera función es conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad. B. Conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, las acciones de amparo interpuestas contra el Congreso de la República. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Las siguientes, conocer en apelación de todas las impugnaciones contra las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos. La siguiente, emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. La siguiente es conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de competencia en jurisdicción en materia de constitucionalidad. Compilar la doctrina y principios constitucionales que vaya asentando con motivo de las resoluciones de amparo y de constitucionalidad. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. Y por último, actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución Política de la República. Este especifica otras funciones que están contenidas en el artículo 164 e indica las tres siguientes. Dictaminar sobre la reforma de las leyes constitucionales previamente a su aprobación por parte del Congreso. La siguiente, emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del Congreso de la República. Conocer las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades autónomas del Estado. Y esas son las funciones que tenemos dentro de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Tiene además una función reglamentaria que está contenida en el artículo 165 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en la que indica que la Corte de Constitucionalidad dictará los reglamentos sobre su propia organización y funcionamiento, misma atribución que le es concedida a muchas instituciones del Estado, tales como el organismo judicial, el organismo ejecutivo y otras instituciones que ayudan al buen funcionamiento de la sociedad. Y vamos a observar, por último, los funcionarios de la Corte de Constitucionalidad, y esto vamos a encontrarlo en el artículo 187 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que indica: son funcionarios al servicio de la Corte de Constitucionalidad el secretario general, los abogados jefes de sección, los oficiales y los auxiliares necesarios para su buen funcionamiento. Es así como hemos dado por finalizada el tema del día de hoy.